El dólar ha tenido hoy niveles históricos respecto a su paridad conforme al peso mexicano. Leo lo que con un retraso de 20 minutos publica el diario El Financiero, especializado pues en asuntos económicos, quien señala que en el último reporte que tiene en el peso es de 21 pesos con 96 centavos por dólar. El día anterior cerró a 21 pesos con 64 centavos, una variación absoluta de 0.33 y una variación porcentual de 1.51%. El peso mexicano, como todas las monedas en el mundo, como todos los mercados financieros, en momentos de mucha zozobra, Wall Street, bolsas de México, con problemas en Wall Street por tercera ocasión, suspendiendo durante unos minutos sus operaciones para tratar de reordenar el mercado. Vamos a hablar precisamente de estos temas que son fundamentales, que entendamos que el tema del coronavirus no solamente implica el riesgo de salud que todos sabemos y discutimos y analizamos cotidianamente, sino más allá del problema específico de salud pública, el tema de la economía. Estamos viviendo momentos de un reordenamiento mundial económico a partir de guerras entre las grandes potencias que van a dejar al final de este episodio difícil del coronavirus un nuevo escenario mundial, un reordenamiento de la economía mundial. Hay estudiosos que dicen que al final de todo esto no habrá tantos muertos como sí habrá muchos pobres más. Es decir, la economía está entrando a ese proceso de reacomodo forzado por decisiones cupulares que pueden implicar problemas no solo en los mercados financieros, sino el sistema de producción, de distribución y de consumo, metiendo al mundo entero a una dinámica de estancamiento que puede hacer que quiebren muchas empresas, que muchos trabajadores queden sin empleo y que se entre a un proceso salvaje de reordenamiento económico. Estemos atentos pues a estos datos, en este caso específico lo relacionado con la paridad cambiaria peso-dólar, que es uno de los indicadores cotidianos que nos dan una idea de lo que está sucediendo en la economía. Desde luego, esto no proviene de nada relacionado con economía nacional, con manejo político, económico del gobierno del presidente López Obrador. Es un proceso mundial cuyas consecuencias nos afectan y en particular México, junto con Argentina, son economías que están en un estado complicado debido al volumen de su deuda externa y de los problemas económicos internos acumulados. En otro tema, déjeme decirle que el presidente López Obrador continúa con los acercamientos físicos a sus seguidores. Este fin de semana estuvo en varios lugares y en todas esas reuniones hubo eventos de una cercanía absoluta de un presidente de la República que hoy dijo en la conferencia mañanera que parte de su obligación, de su postura política, es que él no puede enviar un mensaje de depresión, de aislamiento o negativo hacia los mexicanos. Si él, dijo hoy en esta conferencia mañanera, anuncia mañana que los problemas económicos son fuertes, que hay que evitar una serie de actividades económicas, entonces eso tendría consecuencias fuertes. Y el presidente de México dice que él va a seguir con este tipo de acercamientos físicos, actos masivos, giras, besos, abrazos, nada de sana distancia hasta que la Secretaría de Salud se lo indique. Estuvo hombro con el subsecretario de Salud López-Gatell hablando e informando de este tema. En concreto, el presidente dice que cuando la Secretaría de Salud le indique lo que él deba hacer, él lo va a cumplir y lo va a realizar. Es desde luego toda una discusión acerca de qué tanto el presidente de México debe cuidarse más allá de lo que opine el ciudadano Andrés Manuel López Obrador. Es decir, la presidencia de México necesita cuidado y más cuando se está en un proceso tan delicado
de proyectos de reformas, de cambios que están fijados personalísimamente en la figura de Andrés Manuel López Obrador. Hubo eventos masivos sin cancelar este fin de semana, pienso particularmente en el Festival Vive Latino, que goza de una gran fama, permite una explosión de alegría y júbilo ante grupos musicales muy importantes que participaron en este festival. Pero en otros lugares, desde luego, en otra fase, en otro momento del proceso de contagio o de esparción del coronavirus, pues lo que se está dando es un cierre absoluto de fronteras por una parte y por otra el evitar que haya cualquier tipo de concentración masiva. En España el ejército está ya entrando en acción para impedir que los ciudadanos puedan ir más allá de su trabajo a su casa y a la compra de alimentos y medicinas, pero solamente el ejército. Y en Reino Unido está un proyecto que pretende que la policía pueda actuar para la movilidad social y también para aprehender a víctimas del coronavirus que no obedezcan las instrucciones de aislamiento o de control médico. En ese esquema, y cuando en otra parte los gobiernos están, ya el de Jalisco, el de Guanajuato, han prohibido concentraciones, están tomando medidas adelantadas de suspensión de clases, igual que el gobierno federal lo ha anunciado, pero que iniciaría esa suspensión hasta el próximo viernes, pues forma parte del preguntarse qué tanto deben continuar los eventos masivos en México. Ya la autoridad sanitaria, la Secretaría de Salud, habrá de decirnos qué hacer en estos temas. Y desde luego preguntarnos en este proceso que llevamos de esta fase 1 de la esparción del coronavirus, que entraremos pronto a la fase 2, que será con más circunstancias de control, de aislamiento, de sana distancia y también de mayor riesgo para, sobre todo, personas de mayoría de edad que puedan estar sujetas a este tipo de infecciones. Esto me lleva a un tema que me parece muy interesante. Ha habido una gran discusión acerca de lo que ayer se esparció, utilizando pues el término, respecto a la presunta muerte del empresario José Curi. El empresario José Curi, que estuvo en Vail, Colorado, viajó en un avión privado junto al presidente de la Bolsa Mexicana de Valores y infectado el señor Curi en situación muy grave, vivo, pero con un tratamiento que menciona que está en una situación crítica, y eso desató anoche, para empezar, noticias falsas en el sentido de que había muerto ya. Hubo otros medios, entre ellos una página que yo dirijo yo dirijo, que reprodujimos esa información tomando en cuenta lo que se estaba publicando en diversos medios. Se dio toda una batalla en las redes sociales criticando esta difusión de la muerte falsa del empresario José Curi. En algunos medios, como el que yo dirijo, ofrecimos abiertamente disculpas por ese error que nosotros no iniciamos, ni nosotros iniciamos esa cadena de presuntas confidencias o información adelantada, pero sin embargo, pues desde luego que cuando se comete un error hay que reconocerlo y hay que decirlo abiertamente. Pero eso me lleva a algo que creo que debemos tener muy claro. La evolución del proceso del coronavirus, tarde o temprano, en estas horas, hoy, mañana o pasado, puede desembocar de manera natural, tal como es la evolución mundial, en que haya fallecimientos. Nadie ha ocultado, ni la Secretaría de Salud, ni el gobierno federal, que la evolución de este proceso puede llegar a esas circunstancias. Convertir la presunta primera muerte por el coronavirus en un acto de críticas al gobierno federal y en particular al presidente López Obrador, como lo hicieron varios actores políticos opositores al presidente López Obrador, me parece que es una postura no solo incorrecta, sino mezquina e inadecuada en estos momentos que se vive en el país. Porque
tarde o temprano va a llegar esta circunstancia. Pero eso ni agrava ni define, solamente inicia una nueva fase que es en la cual justamente las autoridades de la Secretaría de Salud están muy atentas para comenzar a tomar esas decisiones. Puede haber polémica respecto a esas decisiones, pero tanto como pretender que la aparición de una primera muerte signifique el inicio de un proceso apocalíptico, me parece que no es correcto ni es lo que se debe hacer en estos momentos. Debemos con mucha mesura, con mucho cuidado, pero también con conocimiento de lo que son estos procesos, entender que inevitablemente pueden llegar momentos críticos en este proceso. Justamente por ello hay que tomar el mayor número de medidas de prevención que nos sea posible. No tomar a juego lo que sucede y atender todo lo que nos dicen respecto a cuidados en este esquema. Bien, pues muchas gracias por esta oportunidad de hacer esta presentación de las noticias más importantes de este día con los comentarios que me he permitido hacer. Vamos ahora a un corte y regresamos con mucha información de lo que está sucediendo en estos momentos. Vamos a hablar también con Vicente Yáñez, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, para ver cómo va el desabasto, las ventas de pánico, qué está sucediendo. Vamos a hablar con Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, sobre la situación económica mundial y la incertidumbre por el lunes negro en las bolsas. Vamos a hablar con Cintia Rodríguez, periodista independiente que está en Milán y nos va a decir cómo se está viviendo todo este problema del coronavirus en Italia y particularmente en esta ciudad. Vamos a tener también al corresponsal de la agencia EFE, Roberto Castañares, desde España, que nos diga qué está sucediendo, y luego la mesa de periodistas hoy con Luisa Cantú, Jacaranda Correa y Laura Castellanos. Hacemos una pausa y ya volvemos.